En un puzzle desordenado no se ve nada claro, pero si te fijas en la forma de las piezas y sigues un orden, podrás apreciar una imagen y entender su significado. Lo mismo ocurre con los elementos de una oración. Eso sí, debes conocer las características de cada palabra para saber si son compatibles entre sí, según el papel que desempeñan dentro de una frase. Por tanto, para componer bien el puzzle de las oraciones, deberás saber cómo hacer un análisis sintáctico de oraciones simples. Para analizar una oración desde el punto de vista sintáctico, hay que tener en cuenta la función que una palabra o un grupo de palabras, llamado sintagma, realiza dentro de una oración determinada. Por eso tendrás que tener en cuenta las relaciones entre palabras y seguir un orden de análisis para que sea más fácil reconocer la función sintáctica de cada uno de los elementos de la oración. Primero debes saber qué tipo de puzzle vas a hacer, en 3 dimensiones, en blanco y negro, con piezas de madera. Es decir, deberás reconocer el tipo de oración que vas a analizar, para saber si estás ante una oración simple o compuesta. En este caso solo nos centraremos en las oraciones simples, que a su vez pueden ser enunciativas, exclamativas, imperativas. Una oración simple se divide en sujeto y predicado. Empecemos buscando el núcleo del predicado, es decir, el verbo, que indica la acción expresada en esa frase. Esta pieza del puzzle te ayudará a ir encajando el resto de elementos. Una vez que hayas identificado el verbo, debes determinar si es un verbo predicativo, que expresa una acción o estado concreto, o copulativo, los verbos ser, estar y parecer con función de nexo entre el sujeto y el atributo. Una vez que hayas identificado el verbo, hay que buscar el sujeto de esa oración, que concuerda en género y número con el verbo, es decir, una pieza que encaja perfectamente con él. Por eso, un truco que te ayudará a reconocerlo es cambiar el verbo de la oración a singular o plural. Veamos este ejemplo. ¿Qué ocurre en este otro caso? Al cambiar a plural el verbo de nuestra oración no oímos nada raro, ¿verdad? Esto quiere decir que el sujeto es omitido. Sabemos que el sujeto es yo, pero no aparece expresado en la oración. El siguiente paso es buscar el atributo, si anteriormente hemos identificado que el verbo de nuestra oración es copulativo. Recuerda que el atributo indica una cualidad del sujeto. Si tienes dudas de que una palabra o un grupo de palabras sea o no el atributo, prueba a sustituirlo por lo. A continuación buscaremos el complemento directo si en los pasos anteriores hemos reconocido un verbo predicativo en nuestra oración. Este es un complemento del verbo que nombra a un ser o a un objeto sobre el que recae directamente la acción del verbo. No lleva preposición salvo cuando se refiere a una persona, que va introducida por a. Para reconocerlo puedes pasar la oración a su forma pasiva o comprobar si es posible sustituir el complemento directo por lo, los, la o las. Si transformamos la oración en pasiva, veremos cómo el complemento directo se convierte en sujeto. Si sustituimos por lo o la, debemos tener cuidado con el leísmo permitido. Si tienes dudas, cambia el complemento directo masculino por uno femenino y comprueba si puedes mantener el pronombre le. Seguidamente buscaremos el complemento indirecto, es decir, el ser u objeto que recibe el daño o provecho de la acción del verbo, precedido de a o para. Para reconocerlo deberás sustituirlo por le o les y comprobar que la frase sigue teniendo sentido tras la sustitución. El laísmo y el loísmo pueden hacer que confundas el complemento indirecto con el directo. En este caso, recuerda los consejos para reconocer el complemento directo y transforma ese sintagma a voz pasiva. Si no es posible ese cambio, es complemento indirecto. Después nos centraremos en buscar los complementos circunstanciales de la oración, que son aquellos sintagmas que señalan las circunstancias en las que se produce la acción, ya sea de tiempo, lugar o modo, entre otras. Ahora veamos si la oración tiene suplemento o complemento de régimen. Es un sintagma preposicional cuya preposición es inherente al verbo al que acompaña. Un truco que te puede ayudar a identificarlo es que es incompatible con el complemento directo. El complemento agente aparece acompañando a los verbos en voz pasiva y realiza la acción expresada por el sintagma verbal. Podrás reconocerlo fácilmente porque va precedido de la preposición por o de. El complemento predicativo es un complemento de verbos no copulativos que expresa una cualidad o estado del sujeto o del complemento directo. Encaja con el verbo pero combina con el color del sujeto o del objeto directo. Para saber si un sintagma es un predicativo de sujeto, deberás cambiar el género o el número del sujeto. Para reconocer un predicativo de complemento directo, tendrás que sustituir el objeto directo por su pronombre correspondiente.
Por último, veremos el complemento preposicional, que puede formar parte tanto del sujeto como del predicado. Es un complemento introducido por una preposición que acompaña al nombre, un adjetivo o un adverbio, como vemos en estos ejemplos. ¿Te atreves con este puzzle oracional de 8 piezas?